Hola, soy Franz Mercado, docente de la materia de Programación 2 para Ingenierías en UPB. Quiero revisar con ustedes algunos de los ejercicios que les había solicitado para el día viernes, como por ejemplo el ejercicio 1 del PDF 01i, clases y métodos del programador. Aquí está 01i, clases y métodos del programador. Entonces quiero revisar el ejercicio 1, que es este. Y dice que hay que crear una clase y de esa clase un objeto. Entonces esto significa que vamos a tener una clase y esa clase va a tener que ser probada en otra clase. O sea, me está dando a entender que deberíamos tener dos clases por lo menos. Eso es lo que decía básicamente la aclaración que decía los ejercicios. Estos ejercicios se necesitan de una clase y una segunda clase que contenga main para probar la primera clase que han creado. Entonces, eso es lo que voy a crear en este caso en Eclipse. Entonces voy a crear un proyecto nuevo desde cero. A ver. New Java Project está 29, agenda. ¿Por qué? Porque básicamente este ejercicio me pide concretamente registrar los datos de un contacto como si fuera una agenda telefónica. Entonces le voy a llamar al proyecto agenda telefónica. Finish. Muy bien, ya les había comentado que necesitamos de una primera clase para poder almacenar estos datos y de una segunda clase para poder probar la primera clase. Entonces vamos a crear la primera clase para registrar los datos de un contacto. Entonces le voy a poner class. Entonces aquí tenemos los datos de un contacto. Entonces la primera clase que se llame contacto. Y no tiene main. Todavía no voy a escribir nada de código acá. Pero si yo quisiera llegar a probar esta clase, necesito de una segunda clase. Y esa segunda clase va a tener que tener un main para que podamos probar esta. Entonces voy a decir al mismo proyecto, le quiero agregar, clic derecho, New Class. Como esta primera clase se llama contacto, pues esta otra le voy a llamar prueba contacto. Y que tenga main. Sabemos que main es el método principal donde empieza a ejecutarse el programa. Entonces en main vamos a crear un objeto que provenga de la clase contacto. Ahí vamos a probar realmente que está funcionando esto del contacto. Le voy a hacer clic a Finish. Entonces para este proyecto tenemos dos clases. Los datos del contacto y básicamente la prueba del contacto. Entonces en este momento ya puedo hacer la creación del objeto. Primero tenemos la clase. Entonces si la clase se llama contacto, voy a crear un objeto que se llame amigo. Y para crear un objeto utilizamos la palabra especial new. Y estoy usando algo que vamos a ver un poco más adelante que se llama un constructor. Con esto ya hemos creado un objeto. Veamos. La otra clase, esta de acá, se llama contacto. Entonces aquí estamos usando el nombre de la clase, en mayúsculas. Después viene acá el objeto. Y después del objeto viene la palabra especial new para crear el objeto. Y para crear el objeto se usa a lo que vamos a ver más adelante que les había comentado, que es el constructor. Entonces todavía no voy a tocar muy a fondo esta parte del constructor, más adelante lo vamos a ver, pero con esta línea de código ya estamos diciendo queremos utilizar la otra clase, lo que tenga esa otra clase, y bueno, pues para usar el objeto, entonces, o para crear el objeto, entonces le voy a poner un nombre al objeto y lo voy a construir. Esto ya está funcionando directamente. Obviamente si corro el programa directamente, ¿por qué estoy corriendo esto? Porque este tiene main, esta clase tiene main, entonces estoy corriendo el programa, la aplicación, y no me muestra nada en la consola porque todavía no le he dicho qué hacer aún. No he escrito nada más de código. Vamos a revisar el enunciado. Dice directamente que tenemos
que registrar estos datos de una persona: nombre, apellido, celular, teléfono, dirección, ciudad y país. Ok, en la teoría de la programación orientada a objetos, las clases tienen dos partes. Una parte que se llama atributos, y podemos pensar en esto como que aquí se almacenan datos, similar a las variables. Sin embargo, las variables son independientes, en cambio los atributos es como si fueran variables, pero parte de un objeto, que son parte de un objeto. Además de los atributos tenemos otra parte que se llaman los métodos, que normalmente lo que hacen es operaciones sobre los atributos y también sirven para comunicarse con otros objetos o clases. Va a depender del tipo de clase con el cual se comunica. Pero ahora veamos, si es que los atributos me permiten almacenar datos, entonces los datos que pedí almacenar, básicamente dice almacenar estos datos. A ver, veamos, el nombre. Un nombre está conformado por muchas letras. Y si voy a utilizar muchas letras, entonces necesito un string. String, nombre. Y así parecido al nombre voy a tener el apellido. Voy a copiar y pegar esto. Ahora aquí viene algo interesante. Dice celular. Nosotros estamos acostumbrados a decir número de celular. Por ende, podemos esperar de que este celular sea un número entero, int, o tal vez un número entero largo, long. Sin embargo, un tip: si es que no vamos a hacer ningún tipo de operación aritmética con el campo, por ejemplo, sobrenombre, no deberíamos hacer ningún tipo de operación aritmética. No podríamos sumarle a nombre 77, por ejemplo. Lo mismo es con el celular, o sea, el celular realmente, yo sé que es un número, pero básicamente no le vamos a hacer ningún tipo de operación aritmética al celular. Si no le vamos a hacer ningún tipo de operación aritmética al celular, pues sería conveniente entonces de que este celular sea de tipo string. Entonces vamos a tener string, celular. Similar concepto tiene el teléfono. El teléfono también es un número de teléfono. Sin embargo, no vamos a hacer operaciones aritméticas con el teléfono. No es que a un teléfono le sumamos más 10, menos 20 o sacamos el promedio de los teléfonos. Entonces no tiene sentido hacer operaciones aritméticas. Por ende, el teléfono también debería ser de tipo string. Tenemos la dirección, que es un string, ciudad y país. Entonces, dirección, ciudad y país. Ok, esos son los datos que quiero almacenar como parte del objeto. Entonces, no nos olvidemos que la clase es un molde o modelo plantilla. Entonces, este es un molde, modelo plantilla, y de ese molde, al usar la palabra new, vamos a crear un objeto. Pero el objeto es el que va a poder almacenar estos atributos, estos datos. Ok, ¿cómo podríamos hacer para almacenar datos? Se hace así. Por ejemplo, voy a decir de amigo. Yo quisiera con punto acceder a, miren, aquí me está saliendo directamente la lista de atributos que tiene. Por ejemplo, me interesa registrar el nombre de esta persona y es igual a Juan. Y voy a seguir cargándole datos. Apellido, Pérez. Punto, tenemos su celular. Como es un string, entonces digamos 705.22.3.1. Punto teléfono, digamos el 2.38, tan. Muy bien. Además del teléfono, tenemos la dirección donde vive. Entonces,
calle 18 de Calacoto, toma número 812. Punto, la ciudad y el país me está faltando, entonces tenemos la ciudad. Este amigo es de la ciudad de La Paz. Finalmente, el país es Bolivia. Ok. No solamente hemos construido el objeto amigo, que proviene de la clase contacto, y como la clase contacto tiene esos atributos y los atributos pueden almacenar datos, entonces estamos diciendo el objeto, como proviene de esta clase, entonces el objeto puede almacenar datos. Para usar el objeto, entonces estoy diciendo nombre del objeto, punto, y cuando utilizo el punto estoy pudiendo acceder básicamente a los métodos y atributos que son públicos. Por ejemplo, cuando pongo punto, me dice tengo todos estos atributos que aparecen con un triángulo en celeste, y hay algunos métodos por defecto que nos ha puesto en este caso Java. En este caso me interesaba el nombre, entonces su nombre es Juan Pérez. Si se me ocurre correr este programa en este momento, que lo voy a hacer. ¿Por qué puedo correr este programa? Porque estoy en la clase que contiene main. Mi recomendación es la primera vez corran el programa desde la clase que contiene main. Después en adelante ya no necesitan estar en la clase que contiene main. Está corriendo el programa. Cuando vemos la salida me dice este es el programa y ya he terminado y no pasa nada. ¿Por qué? Porque básicamente efectivamente lo que hemos hecho es crear el objeto que proviene de esta clase. Al objeto le hemos cargado datos, pero todo esto está pasando en la memoria de la computadora. Si nosotros queremos ver qué resultados van a salir después de asignar estos valores al objeto, pues tendremos que mostrar la salida por la consola. Ok, en este momento yo podría hacer cosas como estas. Podría decirle después de cargar los datos en el objeto, esta parte es para cargar los datos en el objeto, ya podría mostrar los datos. Entonces mostrar los datos almacenados en el objeto. Por ejemplo, podría usar un sistema printline y poner nombre, dos puntos, y concatenar a continuación de amigo, punto, quiero mostrar el nombre. Ok, como ahora estoy cargando el objeto, los datos están guardándose en la memoria, pero luego se me ocurre mostrar eso en la consola con el método printline, entonces quiero mostrar el texto nombre y luego lo que tenga almacenado amigo. Voy a probar esto de acá. Ahí está saliendo efectivamente Juan, solamente porque le he dicho quiero mostrar solamente el dato del amigo, del nombre del amigo y nada más. Sin embargo, este ejercicio dice directamente haga lo siguiente. Los datos deberían llenarse por medio de un método para introducirlos por medio del teclado, dice. Para introducirlos por medio del teclado. Una vez que hayan sido introducidos, otro método se encarga de mostrarlos en la pantalla. Entonces, esto que acabo de hacer para probar no está del todo bien. ¿Por qué? Porque básicamente estos datos deberían haber sido solicitados desde el teclado. Y dice, hay que implementar un método. Pero la pregunta es, ¿dónde voy a implementar ese método? Básicamente en esta clase que se llama prueba de contacto o en la clase contacto. Bueno, hay que razonar de la siguiente manera. Como la idea es almacenar los datos acá, como los atributos, entonces nosotros deberíamos tener aquí un método que voy a escribir así, void por el momento, que diga introducir datos. Paréntesis de apertura y de cerrado. Llave de apertura y llave de cerrado. Entonces, esto de acá es un método y habíamos dicho que estos métodos hacen operaciones sobre los atributos. Entonces, va a hacer operaciones sobre estos atributos. Por ejemplo, una de las operaciones sería introducir datos a estos atributos. Significa de que esto que hice en main no debería haberlo hecho en main. Lo que debería haber hecho es estos datos, los voy a cortar de acá, control X, los voy a llevar al otro lado, a este método y pegarlos acá, control B chica. Ok, en este caso me están saliendo algunos errores y la razón es la siguiente.
En este caso, el método introducir datos no conoce el objeto amigo. ¿Por qué? Porque el objeto amigo ha sido creado en otro lugar, ha sido creado en main y amigo solo se conoce en main. Entonces, ¿cómo puedo agarrar y acceder a este atributo nombre? Pues no es necesario poner el nombre del objeto. Es necesario solamente poner el nombre del atributo y ahora quiero que se fijen en lo siguiente. Nombre aparece en azulito y aquí abajo nombre aparece en azulito. Significa estoy accediendo a este atributo. Y a ese atributo le estoy asignando Juan. Pero dice que los datos tienen que provenir desde el teclado. Entonces yo necesito básicamente usar scanner para cargar los datos dentro del objeto. Entonces voy a crear la clase, voy a llamar a la clase scanner. Se ha hecho el import respectivo. Y aquí vamos a tener teclado es igual a new scanner system.in. Ok, ya tengo un objeto teclado. Voy a mostrar un mensajito por acá que diga directamente cuál es el nombre del contacto, cuál es el nombre del contacto. Y en vez de usar printline, tal vez un print. Ahora, ese dato del nombre ya no lo voy a asignar directamente, sino va a provenir de lo que introduzcamos desde el teclado. Estoy usando en este caso nextLine. ¿Por qué? Porque podría ser un nombre compuesto como Juan Carlos. Y Juan Carlos contiene Juan, un espacio y Carlos. Son dos palabras. Entonces la diferencia entre next, que me permite introducir un string, y nextLine, que me permite también introducir un string, es que básicamente next solamente me permite un nombre. Si yo quiero poner Juan Carlos con next, solamente me va a recibir Juan. Carlos no me lo va a recibir. En cambio, si utilizo nextLine, sí me va a permitir introducir Juan Carlos. Entonces prefiero utilizar nextLine y eso es lo que voy a utilizar para la mayoría de las lecturas estas. Entonces el procedimiento va a ser directamente mostrar un mensajito que le informe al usuario qué es lo que debería introducir. Ok, entonces el segundo dato que quiero pedir es el apellido. Entonces, ¿cuál es el apellido del contacto? Y aquí ya no tengo que utilizar amigo, porque amigo no se conoce acá. Sin embargo, le he quitado ese amigo y dice apellido y aparece resaltarse en azul. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a este apellido que está en azul también. Entonces estamos accediendo al atributo. Este método de introducir datos está pudiendo acceder a este atributo también. Entonces siempre los métodos van a poder acceder a sus propios atributos. No hay ningún problema con eso. Muy bien. Tengo entonces el celular. Aquí quitarle esto. Antes de que me olvide, necesitaría esta instrucción también. Para que no asignarle los valores directamente, sino introducirlos desde el teclado. Teléfono. Ya no amigo. Teclado nextLine. Dirección. La ciudad. ¿Cuál es la ciudad? ¿Y cuál es la dirección también? Finalmente, ¿cuál es el país del contacto? Muy bien. Entonces ya no estoy asignando los valores directamente por medio de código, sino estoy solicitando que los valores se introduzcan por medio del teclado. Estos valores se van a guardar dentro del atributo, en este caso nombre, que corresponde al objeto que se cree de esta clase. Entonces probemos esto. Ahora, si yo quiero probar este método y este método me permite guardar datos aquí en los atributos, tendría que llamar al método introducir datos. Probemos introducir datos. Voy a probar acá entonces amigo punto introducir datos. Fíjense que acaba de aparecer un nombre, un método. El atributo es un triángulo vacío
en azul y un triángulo lleno es el método. Quiero llamar entonces al método introducir datos. Y si es que ha funcionado este método, significa que cuando llegue a este lugar va a poder mostrar lo que yo he introducido desde el teclado. Probemos eso, entonces probemos este método. ¿Cuál es el nombre? Le voy a poner otro nombre, digamos Carlos Arana. Voy a inventar los números simplemente para probar esto. La ciudad, Santa Cruz. Finalmente Bolivia. Pero después de poner Bolivia, cuando ponga Enter tiene que salir el nombre del amigo. Me dice nombre Carlos. O sea, este método, al llamar a este método, se han ejecutado todas las instrucciones que estaban dentro de este método. Por ejemplo, se ha ejecutado la instrucción que permitía crear un objeto teclado. Y con el objeto teclado he podido introducir datos desde el teclado, solicitando el nombre, el apellido, el celular, el teléfono, la dirección, es la ciudad y el país. Y esos datos no es que se han perdido, se han guardado en este lugar, porque básicamente cuando creamos un objeto, el objeto cuando tiene atributos, los atributos me permiten almacenar datos. Y otra cosa más importante, los métodos, este método me permite acceder a los atributos de su misma clase. Entonces estos dos están trabajando en conjunto, tanto los atributos para guardar los datos o los métodos para acceder a los atributos, y me están permitiendo en la clase prueba de contacto hacer esto. Ok, lo último que me está faltando para terminar este ejercicio es lo siguiente. Me dice directamente, una vez que han sido introducidos los datos, otro método se encarga de mostrarlos en la pantalla. Otra vez tengo el dilema directamente de que dónde tengo que poner el nuevo método de mostrar. Puede ser acá o puede ser acá. En este caso yo recomendaría que sea en este lugar. ¿Por qué? Porque cuando queremos mostrar los atributos, o sea, los datos almacenados, queremos acceder a estos datos. Entonces, el método que pongamos en esta clase va a poder acceder a sus propios atributos. Entonces, yo sugiero en este caso utilizar un mostrar. Y este mostrar tendría que ser muy parecido a esto de cargar. Voy a copiar esto y lo voy a modificar un poco. Entonces acá ya va a ser mostrar los datos del objeto. Entonces pongámosle algo así como nombre del contacto y vamos a concatenar con lo que hayan puesto dentro del atributo nombre. Y eso es todo. Apellido del contacto. Concatenamos con el apellido. Aquí me faltó una comilla doble. Celular del contacto. Teléfono. Ya casi terminamos. Y país. Muy bien. Eso sería. Ahora, para poder probar el método mostrar, las pruebas pues las hacemos aquí en main. Entonces, para mostrar los datos almacenados en el objeto, simplemente tendría que llamar a amigo, pero después el método punto mostrar. Eso sería. Ok, entonces esto lo voy a quitar.
Bien, ¿qué está pasando acá? Entonces creamos el objeto. Este objeto, ¿qué puede hacer? Puede almacenar estos datos. Por el momento no tiene nada. ¿Cuándo es que va a almacenar datos? Cuando nosotros le digamos a este objeto, le quiero introducir datos. Entonces vamos a llamar a introducir datos. Al llamar a introducir datos, se va a permitir crear un objeto scanner e introducir los datos desde el teclado dentro de los atributos, acá. Una vez que se han cargado los atributos con datos, ya podemos mostrar el contenido de esos atributos llamando al método mostrar. Entonces el método de mostrar se va a encargar de mostrar lo que esté almacenado en cada uno de los atributos. Y eso sería. Probemos el programa. Miren, ya no voy a probar el programa desde la clase que contenía main. ¿Por qué? Porque solo la primera vez era necesario ejecutar desde main. De ahí en adelante simplemente puedo estar en cualquier otra clase y le hago clic a ejecutar y ya debería funcionar. Me pide el nombre del contacto, voy a poner otro nombre, digamos Franz, apellido Mercado Lorberg, ok. Celular, voy a inventar el celular, el número telefónico igual, la dirección calle 13, la ciudad La Paz y Bolivia. Ok, ya he introducido los datos del contacto. Lo último que me está faltando es mostrarlos. Cuando ponga Enter, ya se está mostrando los datos. En este caso, me está mostrando todo en una sola línea. ¿Por qué? Porque al momento de mostrar, yo utilizo print en vez de print line. Entonces hubiera sido mejor que utilice print line para mostrar cada dato en una línea separada. Y tal vez para que no se peguen directamente los datitos de prueba con la introducción de los datos, con lo que vamos a mostrar los datos, voy a poner un \n acá. Entonces con eso ya estamos, creo que listos. A ver, voy a poner otro nombre, Iván Gamboa, ahí va, calle Bancara. Ciudad Cochabamba y Bolivia también. Ok, entonces hemos tenido una primera etapa donde hemos leído los datos desde el teclado. Esos datos se han guardado como atributos del objeto y luego hemos llamado al otro método para mostrar, que nos está mostrando lo que estaba almacenado previamente en el objeto. Hasta ahí es este primer ejercicio. Y voy a hacer otro ejercicio también de la práctica, que es el ejercicio 2. Pero para esto voy a crear otras dos clases diferentes, un nuevo proyecto directamente donde me pide concretamente que implemente la clase math2 y en la clase math2 dice directamente que tenemos que resolver esta práctica sin llamar a la clase math, Entonces, bueno, voy a ir al ejercicio número 2. Vamos a implementar una clase nueva, un proyecto nuevo. Voy a cerrar este ejercicio. Y además de la agenda telefónica, voy a crear un proyecto que sea mi propia clase math. Bien. Clic derecho, New Class. Ok, habíamos dicho entonces que íbamos a crear una primera clase que le vamos a llamar Math2, que no tenga main. Ahí está. Y para probar esta clase Math2, lo que vamos a hacer es agregar una segunda clase. Para que sea más fácil de programar, voy a llamarle prueba Math2. Y en la prueba sí tenemos que tener main. Así. Si yo quiero crear un objeto que provenga de esta clase math2 en la prueba, tendré que decirle de la clase math2 quiero crear un objeto que se llame matemáticas. Es igual a new math2 y otra vez estoy haciendo esto de esta es la clase, luego este de acá es el objeto
Y aquí estamos creando el objeto con el constructor. El concepto de constructor lo vamos a repasar más adelante. Cuando pruebe este programa que tiene main por primera vez, obviamente no va a hacer nada. Aquí está la salida de este programa. No hace nada porque aún no programé nada. Solamente lo único que estoy haciendo, estoy relacionando estas dos clases entre sí. La clase math, que va a contener algunos elementos que me va a interesar utilizarlos, y tengo que llamar a la clase math en algún lugar, math2. Entonces estoy llamando a la clase math2. Como la estoy llamando, no puedo usar la clase directamente, tengo que crear un objeto. Entonces se crea una instancia de math2 por medio del constructor. Crear una instancia es crear el objeto básicamente. Ok, vamos al primer ejercicio. Entonces pedí hacer el ejercicio 2A, 2B y 2C. Voy a hacer esos tres. Veamos qué dice dice 2A, 2B y 2C. Vamos por la primera. Dice determinar si un número es positivo. Y acá me está dando a entender de que tendría que decir si es verdad que es positivo o si es falso que es positivo. ¿Ok? Entonces, en este caso, necesito implementar un método. No me voy a concentrar esta vez en trabajar con los atributos. Este ejercicio 2 dice básicamente que hay que implementar métodos, no tanto atributos, hay que implementar métodos. Y estos métodos tienen que retornar valores y esos valores tendrán que ser mostrados en el lugar donde se hizo la llamada, por ejemplo en main. Entonces hay que implementar métodos en math2. Voy a dejar la parte de atributos donde guardamos datos vacía, pero me voy a concentrar solamente en la parte de métodos. Y en la parte de métodos necesito un método que sea directamente, que reciba un número y me devuelva si es verdad que ese número es positivo o si no es positivo. Ok, voy a implementar el código de esto. Entonces, sería bueno leer básicamente los fundamentos teóricos para realizar esta parte de la práctica. Entonces, bueno, aquí le voy a poner boolean. El método es positivo. Positivo. Tac. Y necesito enviarle a positivo un número entero. Entonces, int número. No dice determine si un número es positivo. No me dice si es un número real, un número entero. Yo estoy eligiendo directamente que sea un número entero para que sea más fácil por el momento. Paréntesis de apertura y cerrado. Podría extender esto básicamente para que sea un número doble tal vez. A ver. Double. Bien. ¿Cómo sé que un número es positivo? Porque básicamente el número tiene que ser mayor que 0. Entonces vamos a hacer esto. Le vamos a decir si el número es mayor que 0, entonces quiero retornar true. Esa es una de las posibilidades. La otra de las posibilidades sería el número no es mayor que 0. Si no es mayor que 0, o es negativo, una posibilidad, o es neutro, que no me interesa ninguna de las dos. Entonces vamos a retornar false. Ok, ya he armado el método positivo que dentro de los paréntesis recibe un valor. Este valor es un número real y si este número es mayor que 0, va a decir es verdad que es positivo. Pero si este número no es mayor que 0, significa que es negativo o neutro, va a retornar falso. ¿Qué va a retornar falso? O sea, va a decir es número positivo, falso. ¿Por dónde está retornando verdadero o falso? Por este lugar. Entonces es importante acostumbrarse a la sintaxis de los métodos. Siempre vamos a tener como primera palabra el tipo de dato que va a ser devuelto con return. Luego tenemos básicamente el nombre del método y finalmente tenemos por acá el argumento, o sea, el dato que va a recibir desde algún otro lado. Ahora, si deseo probar este método de acá, el método positivo, tendremos que ir a prueba.
Entonces hagamos lo siguiente. Por ejemplo, voy a crear un boolean respuesta o resultado. Y voy a cargar el resultado con lo siguiente. Resultado es igual a, el objeto se llama matemáticas. De matemáticas voy a utilizar el operador punto y con eso puedo acceder al método positivo. Y el método positivo dice que recibe un número, que es un doble, y va a retornar un booleano, un valor lógico. Entonces me dice dame un número, digamos el número es 7.2 y luego analicemos el resultado, digamos algo así. 7.2 es positivo y a continuación mostremos lo que nos ha devuelto dentro del resultado. Ok, probemos ahora este fragmento de código, este fragmentito de código. Ahí va, 17.2 es positivo, ¿verdad? Lo único que me molesta esta manera de programar es básicamente que yo he tenido que introducir, bueno, he codificado el valor directamente, ¿no? Podía probar con otro que sea negativo, por ejemplo, con menos 7.2, pero tengo que cambiar en este lugar, tengo que hacer un cambio, tengo que hacer aquí un segundo cambio, y cuando ejecute este programa, me dice efectivamente es positivo y me dice falso. Tal vez hubiera sido interesante que este valor, en vez de codificarlo directamente dentro del como parte del programa, hubiera sido mejor introducirlo desde el teclado. Entonces le vamos a dar esa funcionalidad al programa. Voy a utilizar la clase scanner y vamos a crear un objeto que se llama teclado. Y leamos el valor desde el teclado. Entonces, double, número real todavía le voy a llamar. Y antes de hacer esto, mostremos un mensajito que diga introduzca un número real. En vez de print, y el número real se carga con lo que se introduzca desde el teclado. Ok, ahora ese número real es lo que vamos a enviar como argumento de el método positivo que proviene de este objeto, y obviamente este objeto ha sido creado de esta clase. Entonces este método positivo va a devolver o true o false, y ese true o false que devuelva se va a atrapar dentro de esta variable y nos va a decir directamente si es positivo sí o no. Entonces acá voy a hacer una modificación, le voy a poner número real más es positivo. Ahora sí, el programa está mucho más flexible, no he tenido que escribir los valores directamente, entonces ahora sí vamos a probar el programa. Y si le pongo 5,3, me dice 5.3 es positivo. Muy bien. Si le pongo menos 9,4, me dice es falso, que es positivo. Y si le hubiera puesto 0, me dice 0 no es positivo, o sea, no se lo considera el número 0 positivo, lo estaría considerando en este caso como si fuera un número neutro. Ok, ya está el primer ejercicio desarrollado. Me interesaba crear el método, entender cómo tiene un nombre, dentro de los paréntesis recibe uno o más argumentos y antes del nombre está el tipo de dato que va a devolver. En este caso me tenía que devolver es verdad que es positivo o es falso que es positivo. Eso nomás. Probemos el otro ejercicio. Determine si un número es par, verdadero o falso. Esto es muy parecido al inciso anterior. Determinar si un número es par. Entonces, voy a ir al método math y básicamente voy a copiar esto, lo pego y tal vez hubiera sido mejor ponerle otro nombre, como voy a hacer unos cambios acá, es positivo,
Y aquí me interesaría que esto sea par. Como si estuviéramos preguntando, ¿el número es par? ¿El número es positivo? ¿No? Voy a tener que hacer algunos cambios. Aquí al otro lado seguro que no me va a funcionar esto porque ahora se llama es positivo el método. Muy bien, pero todavía no he implementado si un número es par, sí o no. Entonces va a recibir un número. Ahora, ¿cómo sé que un número es par? Bueno, pues porque este número debería ser múltiplo de 2. Entonces tal vez no debería ser double, debería ser de tipo int probablemente. ¿Sí? De tipo int. Y la operación que tenemos que hacer es lo siguiente, analizar el número y si este número es divisible entre 2, que sea divisible entre 2 o que sea múltiplo de 2 significa exactamente lo mismo. Entonces si el número es divisible entre 2 y tiene resto 0, significa que el número es par. Entonces voy a crear una variable temporal que diga int resto. Y ese resto quiero cargarlo con lo siguiente, con el número módulo 2. Esta operación va a ser una división entre 2 y se va a concentrar por este operador en el resto o residuo. Entonces nos va a devolver el resto residuo y lo va a poner dentro de esta variable. Ahora ya podemos analizar esa variable. Si es que el resto es igual a 0, significa que hice la división entre 2 y no me quedó nada, no me restó nada. Si no me restó nada, entonces es que es una división exacta y el número es par. Entonces debería retornar true. Y si no, debería retornar false. Vamos a probar este método spar. Bueno, para probar el método spar, voy a tener que crear una variable entera, digamos número entero, y lo vamos a leer desde el teclado. Entonces introduzco un número entero. En vez de next double, next int. Y vamos a llamar en vez de es positivo a spar, enviándole el número entero. Me devuelve un resultado. En este caso me está diciendo que tiene un problema este método. Vamos a ver qué problema tiene. Dice no es aplicable porque los argumentos del método son de tipo double. A ver, veamos. Número entero es de tipo double. Error mío. Debería ser de tipo int. Entonces, por eso es que leemos un int y lo guardamos dentro del número entero. Y cuando envío un número entero a spar, al otro lado debería recibirse como un int. Entonces ya coinciden los tipos de datos entre lo que yo leo desde el teclado y envío al método. Aquí finalmente debería decir número entero. Número entero spar y que me diga el resultado. Ahora, cosas interesantes, he utilizado una variable para el número real, otra variable diferente para el número entero, pero el resultado lo estoy aprovechando acá y también lo estoy aprovechando acá. ¿Por qué? Porque básicamente resultado me tiene que devolver en este caso true o false y se va a mostrar ese true o false. Y también lo estoy reutilizando, resultado un poco más adelante, porque igual el resultado de spar me tiene que volver true o false. Sin embargo, primero va a ser esto de acá y me va a mostrar qué resultado hemos obtenido y luego tal vez cambie el resultado y ya no me muestre lo mismo que el paso anterior o los pasos anteriores. Probemos este programa. Entonces introduzco un número real, digamos 7,2, me dice es verdadero. Ahora un número entero me está solicitando, le voy a poner por ejemplo 5 y 5 me dice es par, no es par. Entonces está funcionando el programa, estoy llamando los métodos y pensaba hacer el inciso C, pero el inciso C es muy parecido a los dos anteriores, entonces no tengo ningún problema con eso. Voy a preferir hacer alguno de estos que involucran directamente repeticiones. Por ejemplo, dice calcular el cuadrado de un número o calcular una base elevado a un exponente. Entonces, este de acá lo voy a hacer, una base elevado a un exponente.
Esto no se hace de golpe. Hay que entender directamente que un número se tiene que multiplicar consigo mismo, la base se tiene que multiplicar consigo mismo. ¿Cuántas veces? La cantidad de veces que indique el exponente. Eso es básicamente una potencia. Entonces voy a hacer eso de ahí. Vamos a llamar a un método potencia. Y debería devolverme, lo voy a hacer un poco más interesante. Voy a hacer que me devuelva esto un double. Y el método se va a llamar potencia. Que reciba un double, que es el número, que es la base, y otro double. Probablemente lo más lógico es entender de que una potencia es algo así como esto, 2 elevado a la quinta, y eso es igual a 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces. Cosas interesantes que hemos aprendido antes de este curso, básicamente de que estos cálculos no se hacen todos golpes, sino se van a hacer de 2 en 2, primero estos 2, y el resultado de eso con el siguiente 2, y el resultado de eso con el siguiente 2. Ahora, un artificio que he puesto en estos ejercicios de repetición es básicamente comenzar con algo que no me afecte al resto de las operaciones. Como las operaciones son productos, entonces algo que no me afecta a los productos es 1, porque 1 es neutro para la productoria. Entonces la primera vez se van a hacer estos dos de acá, y luego la siguiente vez el resultado de esos dos con este de acá, y se va a repetir esto así. Entonces, a ver, como estoy modelando este ejercicio con números enteros, voy a poner acá números enteros efectivamente para la base y para el exponente. Muy bien. Ok, entonces debería hacer probablemente algunas validaciones, ¿no? Tal vez si es que fuera necesario, pero creo que en este caso tal vez no va a ser importante eso. Voy a empezar a programar simplemente la respuesta. Entonces voy a poner int la productoria, que es el resultado de varios productos. Quiero que comience en 1. ¿Por qué? Porque este va a ser el primer valor de la productoria, 1. Pero la próxima vez me interesa hacer 1 por 2, y eso quiero guardar dentro de productoria. La próxima vez el resultado de estos 2 por 2, y quiero guardar en productoria. Entonces productoria va a guardar los productos parciales que vaya haciendo. Ok, ¿sé cuántas veces se tiene que repetir esto de hacer los cálculos? Sí, sé que se tiene que repetir exponente veces. Si me decía 2 a la quinta, significa que tiene que hacer un producto, luego un segundo producto, un tercer producto, un cuarto producto y un quinto producto finalmente. Entonces voy a utilizar un bucle for que conoce el número de repeticiones. Le voy a decir int i, que comience en 1, y que este i sea menor o igual que exponente. Si es que estamos más al tanto con la parte de contar desde cero, también podríamos haber hecho esto. Hacemos de que i no comience en 1, sino i comience en 0, y mientras el i sea menor que exponente. ¿Por qué? Porque si he dicho directamente que esto se va a repetir 5 veces, entonces ¿qué números son menores a 5? Por ejemplo, menores a 5 son 4, 3, 2 y 1. Hasta ahí son 4 veces. Sin embargo, nosotros estamos comenzando en la vez 0. La vez 0 también cuenta, entonces esa va a ser una quinta vez. Entonces este bucle se está repitiendo 5 veces. La operación a repetir es básicamente que la productoria es lo mismo que la productoria por la base. ¿Por qué? Porque la base tiene que multiplicarse consigo mismo, consigo mismo, consigo mismo. La primera vez estamos modelando esta operación. 1, porque productoria tiene 1, y por base. La base era 2. La base era 2. Esta es la base. Entonces está haciendo esto de la productoria y va acumulando entre el productoria y el resultado final. Una vez que finalice esta parte, vamos a decir, quiero retornar lo que se haya acumulado dentro de productoria. Y eso es todo. Ya he implementado el método entonces no solamente recibe estos argumentos, hace cálculos que pueden ser repetitivos con los argumentos, y una vez que ha finalizado los cálculos,
puede retornar los resultados por este lado. Como productoria es de tipo int, entonces al hacer return por este lado está devolviendo un int. Significa que en prueba de math deberíamos directamente recibir un número entero. Entonces voy a copiar algo de este código para ya finalizar esta clase. Y voy a poner por acá int base, coma, exponente. Introduzca un número que sea una base, que sea la base. Entonces acá recibimos la base. Otro mensajito. Introduzca otro número que sea el exponente. Otro número que sea el exponente. Que sea la base. Muy bien. Entonces el otro es exponente. Y finalmente vamos a usar el método potencia. Y cuando utilizo el método potencia me dice a potencia hay que enviarle una base y un exponente. Entonces vamos a usar potencia y le vamos a enviar efectivamente la base y el exponente. Justo esos nombres había elegido para probar esto. Ahora esto me está devolviendo algo que se va a poner dentro del resultado, pero en los pasos anteriores veíamos que aquí usaba el resultado y aquí también usaba el resultado y había definido el resultado como un booleano. Entonces no puedo utilizar el resultado, voy a necesitar una variable más que sea resultado de potencia. Entonces aquí tengo resultado de potencia. Finalmente pondré algo como base, simbolito elevado, le vamos a poner el sombrerito, así, solamente es un símbolo, a este exponente y le vamos a poner un mensajito que diga es igual a, y me interesa mostrar el resultado de la potencia. Voy a probar este programa, un número real, digamos menos 3,5, me dice no es falso, no es positivo, un número entero, digamos 8, 8 es par, ¿verdad? Ahora voy a poner la base, digamos 2 elevado a la quinta, entonces me dice 2 elevado a la quinta es 32. Puedo comprobar esto, voy a utilizar la calculadora para probar esto. Y aquí tengo entonces una base elevada a una potencia, entonces vamos a decir, quiero 2 elevado a la quinta es igual, me salen los 32, que básicamente es lo que hemos calculado con el programa. Entonces esto es todo. Esta es la manera de resolver los ejercicios que les había solicitado en el PDF. Entonces básicamente hemos implementado la clase Math2 y no estamos utilizando los métodos que tenga Math. Hemos tenido que, para hacer esto, crear un proyecto que tenga por lo menos 2 clases. La clase Math2, que va a contener los métodos. Los métodos reciben básicamente argumentos, con esos argumentos van a operar y en algún momento van a retornar probablemente algún resultado. Lo que retorna tiene que ponerse, el tipo de dato que se retorna se pone antes del nombre del método. Los métodos estos no solamente utilizan estructuras selectivas, también pueden utilizar estructuras repetitivas, todo lo que hemos visto en el curso. Eso sería entonces básicamente el programa. Ahora les voy a dar una tarea adicional para que puedan trabajar ustedes. Entonces yo les había pedido para el día viernes estos ejercicios, sin embargo ahora además de esos ejercicios ustedes deberían implementar estos otros que voy a subir en este momento UP Virtual y para que practiquen y los podamos modelar todo lo que no hayan podido hacer directamente el día lunes. Eso es todo, gracias chicos.